Pero muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a tu espacio sobre educación financiera. Estamos aquí súper felices compartiendo contigo con la ingeniera comercial Rosana Lamas y yo ya le doy la bienvenida también a ella. Bienvenida, Rosana, ¿cómo estás? ¿Qué tal pasaste esta Navidad en familia? Gracias a Dios, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, muy feliz Navidad para todos nuestros oyentes, para vos también y tu Gracias. familia. Y realmente lo pasamos muy bien, tranquilos en familia. Qué suerte, qué gusto. Y esa es la Navidad. La Navidad es pasar en Así mismo, familia. ¿no? Feliz Navidad para todos, familia. Espero que estén compartiendo y disfrutando. Y hoy continuamos con lo que es la educación financiera para universitarios, señora Lamas, porque realmente terminaron ya las actividades escolares, universitarios, pero nosotros queremos dar énfasis a lo que es esta segunda parte, ya tocando el ahorro. Así mismo, ¿no? Es muy importante realmente seguir capacitándonos, seguir proyectándonos. Sí, Se viene un nuevo año, nuevos desafíos, y claro. eso hace que también nosotros tengamos que estructurar cómo va a ser ese año. Y justamente los chicos, los universitarios, deben enfocar justamente esa estructura desde el vamos. Desde el No es desde que vamos. inicia las clases, estamos hablando ya, ellos tienen que tener una estructura de cómo van a desarrollar, en este caso un 2026, y Claro, eso tienen que ya proyectarlo y documentar, porque a veces al escribir nos damos cuenta también totalmente. de todos los conceptos que tenemos que tener en cuenta de cómo van a estar nuestros ingresos, cómo van a estar nuestros egresos para este 2026. Claro, y las cosas que se hicieron capaz mal en el año anterior, aprender de esos errores los errores son los mejores maestros que podemos tener, pero no volver a tropezar con la misma piedra, hacerlo bien. Si sos universitario y no te adecuaste a un presupuesto en el 2025, bueno, justamente estamos aquí con la ingeniera para poder comentarte lo que podés hacer para poder tener un 2026 espectacular y para que no sientas esos aprietos financieros, porque más que nada el universitario tiene que ser libre para poder estudiar y concentrarse en sus estudios, en sus Exactamente. exámenes y que no es... Focalizarse. Exactamente, que no esté pensando en cómo voy a pagar mi cuota, cómo voy a comprar mis libros. Entonces, justamente para eso es el programa de hoy. Entonces, considerando el tema de las clases, que ya terminaron los chicos del tercer año, que muchas colaciones que vi, que muchas colaciones, muchas instituciones, muy lindas, muy lindas las coladas, los colados también con sus smoking, con sus vestidos blancos. Felicitarles justamente a todos estos jóvenes, tantos jóvenes que se están recibiendo con tantas ilusiones. Pero tenemos que ser nosotros realistas, tienen que prepararse para la parte universitaria y cómo lo van a solventar. Entonces, en el programa pasado ya hablamos, por ejemplo, del impacto de las finanzas personales en la universitaria, también la clave para gestionar un presupuesto, tenemos que definir metas, crear un presupuesto efectivo, establecer reglas claras, también la realidad financiera universitaria. Señora Lamas, sabemos que el universitario tiene ingresos irregulares, muchas veces el papá, la mamá, la tía, la abuela, el padrino le ayudan en algo, capaz no tiene todavía un trabajo seguro, los gastos son muy cambiantes y también la falta de educación financiera. Entonces, por eso justamente hacemos este tipo de programas para poder colaborar y apoyar, porque el saber es poder. Sabemos Así que el mismo. saber es poder, el saber no ocupa espacio. Entonces, para eso está este espacio tan importante realmente para estos chicos que se están preparando para esta vida universitaria y para que no les golpee. Hay muchos chicos, por ejemplo, que se toman un año sabático para poder buscar un trabajo estable, ganar un sueldo mínimo, trabajan de 8 a 6 y después van a su universidad. Es una vida desgastante, pero cuando uno tiene sueños, bueno,
yo recuerdo que mi papá siempre dice, el joven está para quemarse las pestañas. Entonces lo que puedes hacer ahora, obviamente no vas a poder hacer tus 50, 60 años. Entonces el joven tiene esa energía para poder trabajar de 8 a 6, salir y después irse hasta su universidad hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Pero hay Así. muchos que no tienen esa posibilidad. Entonces se van a la Universidad Nacional. Sabemos que en la Universidad Nacional muchas veces tenés clases de mañana, de tarde y de noche. Exactamente, sus horarios no se Sí, ajustan muchas veces con la posibilidad de emplearse sí, como para solventar los gastos. sí, Entonces tenemos que ir viendo las alternativas. Hoy sí. vamos a hablar nuevamente de tip De que les tips. ayude justamente a solventar esta situación. Porque imaginemos que el ahorro es como un paraguas para la lluvia. Lo necesitarás a mano por si algo pasa. El ahorrar es guardar una parte de lo que tenemos para imprevistos. Nunca hay que decir no me va a pasar o andar así No, con los dedos cruzados para que no te pase nada. así Entonces siempre hay que mismo. tener una platita ahí Una guardadita. reserva es sacar del ingreso una parte Sí, antes de que comencemos a sí. distribuir justamente estos Antes de ingresos. pagar las Así cuentas. mismo es lo que tenemos que hacer, sacar de nuestra mente esa idea errónea de que es difícil, Sí, de que es exclusivo para la gente gana mucho, sí, o que es, diríamos que no es accesible a mis condiciones. sí. Eso no es verdad. Es una herramienta más que forma parte justamente de cómo, ya sea un universitario que le puede comentar también en su entorno familiar, lo que hoy día le estamos diciendo, focalizado realmente a llevar su carrera adelante, pero podamos nosotros traspolar eso a la familia mismo Claro. y decirle que con disciplina y planificación todo se puede realizar. Todo, esa es una palabra espectacular. Disciplina es lo principal. Entonces, ¿qué es el ahorro? El ahorro consiste en reservar una parte de nuestros ingresos para un uso futuro. Creencias sobre la dificultad. Muchas personas piensan erróneamente que ahorrar es una tarea difícil y exclusiva para altos ingresos. El ahorrar es pagar por lo que nosotros estamos haciendo. Si, como dije en el programa anterior, si pagas por la luz, si pagas por tu alquiler, si pagas por tu teléfono, si pagas por tu plan, si pagas por tu peluquería, si pagas, ¿por qué más puedo pagar? Por tu odontología. ¿Por qué no pagarte a vos por lo que estás haciendo? Entonces, el Así. ahorro es pagarse para una vida futura. De por ahí te puede aparecer un imprevisto, ojalá que no, un accidente, pero puede pasar. No estamos sujetos a que no nos pase nada. Entonces, somos humanos. Puede pasar, obviamente tenemos que cuidarnos siempre, o por qué no también puede aparecer un buen negocio, pero necesitas una platita para Así mismo. empezar, Los beneficios principales justamente estás apuntando a que te da seguridad financiera, ¿cierto? porque tenés de dónde afrontar situaciones Sí, imprevistas o previstas inclusive para vos. claro, Podés cumplir objetivos sí, donde vos, en este caso los universitarios se trazan, pagar los estudios, recibirse, comprar claro. materiales para ellos, para justamente poder llevar adelante la carrera y te da una independencia económica, ya sea depende de los plazos, del ahorro en que establecimos y los objetivos, como para que puedas tomar vos una decisión propia. Una decisión propia realmente, porque no hay nada mejor que estar seguro con el tema del pago. Si te vas a una universidad privada, estar pagando 2 o 3 cuotas adelantado ya la cuota universitaria, porque eso te da un relajo emocional para poder concentrarte realmente en tu estudio. Claro, y ahí tenés ya, dentro de eso ya te estás plantando ya lo que son los objetivos, Los justamente. objetivos. Realmente en la edición pasada que hicimos hablamos del presupuesto. El presupuesto era justamente la conformación de ver la fuente de ingresos y ver también la distribución de nuestros gastos. Y Claro. dentro de eso hablamos ahora que el ahorro es la fuente de ingresos, de dónde proviene y sacar una parte antes de comenzar a distribuir hacia nuestros gastos, ¿verdad? Nuestros gastos. Pero también hay que darle justamente ese concepto de objetivo. ¿Para qué voy a pagarme a mí misma, como dijiste vos? Sí. Es para reservar justamente una plata y ver qué instrumento financiero puedo utilizar para que esa plata
diríamos, tenga también una productividad propia, en este Claro. caso tenga una ganancia propia, Claro. que puede ser a través de los ahorros que se pueden establecer, por ejemplo, un ahorro programado en la cooperativa, que también tiene justamente un sistema que nos retribuye otra vez con intereses, o si tenemos ya algo acumulado, meterlo a plazo fijo, que también Sí. nos va a corresponder un interés por ello. Y esos instrumentos nos van a ayudar realmente a financiar lo que es nuestra carrera en diferentes plazos, en diferentes tiempos, porque de repente podemos decir, bueno, tal vez no tengo todavía ahorrado para este primer semestre de mi carrera del 2026, pero puedo comenzar ya a reservar como para que ya tenga para el segundo semestre. Y puedo Súper. yo tomar las decisiones de cubrir la totalidad, sí, dependiendo de mi capacidad de ahorrar, cubrir inclusive la totalidad de Por ese 6 semestre. meses, sí. Entonces, nosotros tenemos que ir ya justamente pensando como universitarios cómo voy a utilizar y las herramientas que me permite, en este caso, cómo ahorrar. Claro, porque el tiempo pasa rapidísimo. Hay Demasiado rápido. jóvenes, yo conozco, que se tomaron un año sabático y pasaron 10 años. Pasaron 10 años de 20, pasaron en ni cuenta se dieron que ya tenían 30 años y ya están cansados, ya no quieren estudiar. Entonces realmente el estudio abre puertas, abre contactos. Entonces no tengan miedo. Capaz se van a privar de muchas fiestas, se van a privar de muchas salidas, van a tener que cambiar amistades, pero eso les va a hacer crecer y va a valer la pena. Todas las renuncias, todas las noches de desvelo estudiando, va a valer la pena. Entonces, como está diciendo justamente la ingeniera, aquí vamos a suponer, pueden tomarse 6 meses para poder generar un dinero extra, hacer un emprendimiento, entonces van ahorrando. ¿En dónde pueden ahorrar? Aquí en la cooperativa Sagrados Corazones, que les va a dar un interés, y también pueden ganarse premios por ahorrar aquí en la cooperativa. Así Y como mismo. otro tip de ahorro, tenemos convenios con universidades privadas. Entonces pueden aprovechar la promo Aguinaldo, asociate por 21.000 guaraníes, empezás a ahorrar tu platita y averigua en qué universidad te querés ir. Y siendo socio de la cooperativa Sagrados Corazones, desde el Departamento de Educación les otorgamos un certificado de que son socios. Eso ellos se van, presentan en caja o en el departamento académico de cada universidad. Cada universidad tiene un reglamento un poco... Claro, se adapta a cada claro, situación. pero casi es lo mismo. Exactamente. Recordemos nomás que justamente eso tenemos que meter en nuestro plan, en nuestra Cierto. planificación presupuestaria, en el sentido de que decir en qué tiempo tengo que ir, solicitar esa constancia Así para mismo. presentar justamente en la inscripción. Sí. Entonces, todo eso tiene que estar dentro y eso tiene que ser parte también de lo que es mi ahorro. Claro. Porque me estoy ahorrando un 15, un 20% que ya 15. suma Es dentro de eso. muchísimo, Así 15. mismo. Algunas universidades son UCSA, UNIDA, Columbia. Entonces, no me quiero olvidar de ninguna, pero esas son algunas universidades con las que mantenemos, Americana también, con las que mantenemos convenio. Entonces, pueden ir sorteando ya en estas vacaciones, pensar ya. Entonces, te asocias a la cooperativa, empiezas a ahorrar y encima tenés el beneficio por ser socio de la cooperativa Sagrados Corazones, accedes a grandes descuentos en tu cuota. Y el ahorro no consiste solamente en la parte financiera, o sea, en la parte justamente, como decís, de contar ya con ese dinero, sino tomar decisiones asertivas como asociarte a la cooperativa o si ya sos socio de la cooperativa, estar al día para solicitar la constancia. Claro. Eso ya es también un instrumento del ahorro. Otro instrumento justamente es pensar cómo voy a hacer mis gastos, esas compras, evitar esas compras compulsivas, tener justamente en mi presupuesto cómo voy a ir distribuyendo mis ingresos, o sea, la plata que yo recibo o que yo produzco. Entonces tenemos que ver justamente, utilizar todos estos conceptos para que podamos ahorrar, ya sea apartando un dinero de nuestros ingresos y
ver cómo vamos juntando ese dinero, en qué instrumento financiero podemos utilizar para resguardarlo y también en tomar decisiones que eviten gastos excesivos donde también Claro. podamos ahorrar. Antes nomás nuestras abuelas ahorraban debajo de su colchón. No, Antes. hoy ya no es Oye, eso hoy nuestros jóvenes y nosotros mismos, yo como adulta, sí, también ya tomo decisiones financieras, utilizo sí. las herramientas que me otorga el sistema financiero, en este caso el sistema cooperativo, acá en la cooperativa Sagrados yo tengo mi ahorro, también para justamente poder aprovechar al Al máximo todo lo que máximo. pueda adquirir a través de ello. Claro, y los ahorros también tienen metas específicas, tienen tiempos a cortos y a medianos plazo. La importancia del ahorro, ahorrar para metas específicas ayuda a planificar fundamentalmente financieramente y reduce riesgos de imprevistos. Metas a corto plazo. Los objetivos como vacaciones o compras permiten ahorrar en un periodo corto y tangible. Nos ponemos quiero viajar, quiero hacer un curso en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires. Entonces ya empieza a ahorrar a un corto plazo y es también tangible que vos podés ponerte 3 meses o 6 meses porque querés ir a hacer una especialización justamente ahí. Tenemos también metas a mediano plazo. Ahorrar para educación u otros bienes importantes requiere un plan financiero definido a mediano plazo. Entonces, a mediano plazo ya es, por ejemplo, cuando queremos ya hacer una especialización. Ya terminamos una carrera universitaria, pero queremos especializarnos. Entonces podemos ya hacer a mediano plazo un plan de ahorro y después pagarlo al contado, porque siempre al contado se nos hace más descuentos. Asimismo, eso es ya tanto para el que está iniciando, puede ya pensar justamente a mediano plazo, ir, como hablábamos, de cubrir, por ejemplo, cuotas de otros semestres o si no, ya proyectarse para la tesis, Así que hace mismo, que también hay que que podamos, ahorrar sí, para la tesis. y aquellos que ya están en carrera, justamente fijar esa meta de ir cubriendo los gastos de una tesis. Sí, Entonces van a tener para ese momento específico, no van a sí. necesitar llegar a otro tipo de endeudamiento, sino van a ir teniendo decisiones claras para qué. ¿Y qué o sea, en qué forma puedo comenzar a tomar esas decisiones? Pues a aplicar reglas Claro. para ello, decir, bueno, puedo tomar el 10%, comenzar con mi 10% y voy acumulando un 10% de mi ingreso mensual. Un diez ¿Cómo? por O sea, ciento, ganabas 300.000 en una canasta de desayuno. Entonces ujú. guardas un 30.000, ya guardas. Asimismo, tenés una ayuda, entonces de esa ayuda voy a destinar justamente un porcentaje. Si tus padres te están ayudando con 1.000.000 de guaraní, entonces vos decís un 100.000 ya va a ir ya proyectándose para mi ahorro. Sí, Entonces eso ayuda a tener una regla de distribución. Hay otras reglas, por ejemplo la del 50-30-20, donde decimos que el 20% es lo que vamos a destinar justamente a ahorrar y cada cúmulo que ahorramos también le vamos a ir dando objetivos. claro, por Porque eso es importante, supuesto. hacer esa distribución de mi ahorro que es otra vez de ese porcentaje, subdividirle otra vez para poder justamente acomodar para qué quiero cada cosa. Y cada Claro. cosa tiene su tiempo, como vos estás hablando, Por de los supuesto, de plazos. los plazos. Porque conozco varios universitarios que terminaron la carrera, pero no entregan la tesis. Uno porque es larguísima, sabemos que tiene muchos costos de tutor, de impresión, y también no solamente es el documento, o sea, es un estudio que uno tiene que hacer a largo plazo y eso es tan penoso que 5 o 6 años de tu vida invertís en estudiar, pero no entregas la tesis, ¿verdad? Así mismo. Entonces, lo que por lo menos queremos aquí es que por la parte financiera no sea un motivo, Un entonces, obstáculo sí, un para eso, obstáculo. justamente. Sí, entonces ir ahorrando ya el 10% de cualquier ayuda financiera, de cualquier negocio que vas haciendo, pro tesis es una muy buena decisión. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta nuestros ahorros para Sí, imprevistos, ¿verdad? sí, Se recomendaría tener un ahorro entre el equivalente entre 3 a 6 meses, es lo que en la teoría nos recomiendan. Entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, de ese mis 100.000, a lo mejor
10.000 guaraníes van a ir para imprevistos y voy juntando para Te una vas situación. desmenuzando otra vez. Así mismo, entonces tenemos que nosotros pensar como jóvenes que las situaciones pueden cambiar en nuestro universo de estudios, puedo necesitar materiales para los otros semestres, Cierto. Entonces, o cualquier cosa que suceda, o sea, si yo tenía un vehículo para traslado, de repente tengo que, por decirlo, invertir nuevamente en ese vehículo para ponerle ruedas. para ponerle en condición. Entonces, Sí. La tenemos que batería ver. se muere, puede pasar. Hay muchos factores, entonces tenemos que tener también nosotros ese ahorrito para imprevistos, que es importante visualizarnos en ese tipo de situaciones. Claro que sí. Un fondo de emergencia ayuda a cubrir gastos imprevistos sin generar deudas, brindando seguridad financiera. ¿Cuál es el monto recomendado? Se recomienda ahorrar un fondo equivalente entre 3 a 6 meses de gastos básicos para emergencias. Asimismo, Noé, imagínate de todas las necesidades que tiene realmente el estudiante. El universitario justamente tiene una situación en donde tiene diferentes materias, requerimientos en función a la carrera que sigue, Así elementos. Hoy día es indispensable contar con una notebook, contar con un teléfono inteligente. Internet, Wi-Fi en la casa. Hay un montón de cosas, de detalles que tienen que tener en cuenta. Entonces, hay que ir pensando en justamente tener siempre ese colchón extra, además del ahorro normal, Claro. o que ya tiene otros objetivos, ¿verdad? Tener ese ahorro. Pero, ¿qué pasaría si mi ahorro no lo hago ya, diríamos, desde joven, desde el vamos? ¿Qué está pasando? Recuerda que el mundo universitario tiene una diversidad también en cuanto a las edades de quienes siguen carreras. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando más pasa el tiempo, más debe ser la cantidad o el porcentaje que tenemos que destinar a nuestro ahorro. Entonces, eso también tenemos que proyectarnos de acuerdo a la edad. Como es la necesidad de ahorrar. Entre los 19 y 30 años es clave practicar un ahorro disciplinado, crear un fondo de emergencias y educarse financieramente. Tenemos que tener un presupuesto y una educación financiera también. Usar un presupuesto mensual y aprender sobre finanzas ayuda a ahorrar entre 10% a 20% de los ingresos. También nos da estabilidad en la adultez, por supuesto. Desde los 31 a 50 años se prioriza el ahorro para ya las grandes metas y el bienestar familiar, diversificando entre ahorro e inversión. Así mismo, Noé, justamente nosotros tenemos que educarnos. Hoy día estamos dando TIC para universitarios, pero el universitario justamente ya tiene que mirar más allá. O sea, ya no es solamente ahorrar durante el periodo que transcurra la carrera de grado o posgrado que quiera realizar, sino también justamente proyectarse ya como una unidad familiar para ver justamente a largo plazo cuáles serían sus objetivos fuera de lo que es el ámbito universitario. Porque uno se tiene que proyectar. Así mismo. Entonces uno tiene que ir ya pensando y viendo entre mediano y largo plazo los destinos de su ahorro. Y como mencionas, en función a una edad, hay una escala que la necesidad del ahorro, ¿verdad?, nos requiere. Cuando más joven hay una presunción de que hay más tiempo para el ahorro, pero cuando ya también va pasando las décadas, tenemos que presumir que vamos a tener que comenzar a ahorrar una porción mayor de los ingresos. Y eso también a la larga nos va a dar, como mencionabas, una estabilidad en la vida adulta, como para que también nosotros ya tengamos como ese hábito encarnado y sea práctica cotidiana justamente ya una vez terminada esta carrera. Claro, porque es también una costumbre eso del ahorrar. Así mismo. Entonces cuesta primero, inclusive estábamos hablando hace rato que parece luego imposible ahorrar, pero hay que ahorrar 5.000, 10.000, una platita ya vamos a tener ahorrada.
¿Qué pasa si ahorramos tarde? Algunas de las desventajas de empezar tarde. Comenzar a los 35 años exige ahorrar aproximadamente el triple cada mes para lograr el mismo objetivo. El tiempo hace crecer tu dinero. El tiempo es fundamental para aprovechar el crecimiento del dinero y del poder del interés compuesto. Así mismo, no es. Así es que las decisiones las tenemos que tomar hoy. Tengamos la edad que tengamos, solamente que el porcentaje del ahorro vamos a ir acomodando también en función a nuestra edad generacional, que va a ayudar a que podamos nosotros tener tener algo seguro que nos proyecte. Vos mismo mencionabas que el ahorro es, diríamos, de por sí una situación que nos permitiría a nosotros tener como un paraguas en el momento exacto donde lo necesitamos, sacar ese ahorro, utilizarlo como para que tengamos resguardo ante situaciones que de repente se presentan en nuestra vida. Excelente, excelente. Realmente el ahorrar hace que nosotros, así como estamos diciendo, es un paraguas en situaciones que pueden surgir, porque como ya mencioné hace rato, somos humanos, no estamos ajenos a que no nos pase nada. Muchas veces realmente andamos así por la vida, creemos que nada no nos va a pasar. Entonces es buenísimo tener ese colchón, ese respaldo, ese ahorro, sin necesidad de endeudarnos, como ya lo estábamos diciendo. ¿Y por qué hablamos de que a partir de 31 años uno ya tiene que ahorrar una gran porción? Porque a partir de 31 años, como justamente lo estábamos hablando hace rato, la semana pasada en la oficina, una persona de 31 años ya quiere para su casa. Entonces, obviamente, tener una casa, una vivienda, un terreno es algo mucho más costoso que terminar una carrera o defender una tesis. Así mismo, no es justamente, me habías mencionado que las estadísticas marcaban que en generaciones de nuestros padres, por ejemplo, a los 30, 35 años ya tenían la capacidad de tener una casa propia. Hoy se está extendiendo inclusive a los 55 años. A los 55 Imagínate años. Cómo ha cambiado, son 20 años más. Sí. Entonces tenemos que ir viendo. Pero cuando tenés el ahorro, ¿qué haces? Ahí viene la inversión. Así mismo, vamos a tener en cuenta que el ahorro, así como estábamos mencionando, es guardar dinero, ¿verdad? En un instrumento. Es un instrumento. En un instrumento financiero. Normalmente la característica va a ser que va a ser de bajo riesgo y de alta liquidez. Es decir, que vamos a poder obtenerlo en forma más inmediata. Súper. En cambio, la inversión lo que busca es que ese capital, o sea, ese dinero que tengamos, va a ir a generar realmente, diríamos, ganancias, pero normalmente está conllevando también a asumir mayores riesgos y la liquidez no es tan inmediata. Sí. ¿Por qué? Porque depende justamente dónde fue esa inversión. Las inversiones pueden estar, diríamos, utilizar hoy día lo que es la Bolsa de Valores de Asunción, podemos ir y asesorarnos a través justamente de lo que son los corredores y que nos digan en qué podemos nosotros invertir, ¿verdad? Ahí ya nos permite una inversión mínima, inclusive de 1 millón de guaraníes, nosotros ya podemos hacer algo. Wow. Pero también significa que tenemos que esperar justamente los procesos que tenga esa inversión. O invertir en este caso, en un negocio. Todo tiene su momento y su trámite. También debemos, diríamos, ver la rentabilidad justamente y tomar decisiones en función a esa rentabilidad. Claro. Hay diríamos, una relación en el aspecto de ahorro e inversión. El objetivo de ahorro es construir una base financiera sólida, mientras que el objetivo en la inversión es aumentar tu patrimonio a largo plazo. Eso justamente como estábamos diciendo, lleva su tiempo, no va a ser automático siempre. En cuanto al aspecto de rentabilidad en el ahorro, puede ser baja, pero segura, mientras que en la inversión la rentabilidad es potencialmente alta, con mayores riesgos. Tiene su riesgo el invertir. En cuanto al riesgo, en ahorro tenemos
que es mínimo el riesgo, tu dinero está seguro. En la Cooperativa Sagrado Corazones y Ahorras está mega seguro, mientras que el riesgo de la inversión es mayor, depende del mercado. Muchas veces puede hacer un negocio estupendo, era tan lindo en el proyecto, pero no se dieron las cosas y bueno, exactamente, aprendiste, el entorno porque del nunca mercado, se pierde. así, el entorno del mercado justamente a veces no está bajo nuestro dominio, entonces ¿Cierto? tenemos que tener cuidado y lo importante en ambos instrumentos es realmente la información. ¿Cierto? Es imperativo que nosotros nos aboquemos a solicitar información, Sí. ver, comparar justamente las situaciones, buscar referentes, entonces hace que la información nos ayude a tomar decisiones Cierto. correctas. Muy cierto. En cuanto al aspecto de liquidez, en el ahorro es inmediata la liquidez, acceso cuando lo necesites, porque vos tenés tu dinero guardado en una cuenta, entonces vos rapidísimo tenés acceso al dinero guardado. Mientras que la inversión puede requerir tiempo para obtener ganancias. ¿Y por qué se debe eso? Porque de repente en relación al ahorro, puedes utilizar la herramienta del ahorro vista o el ahorro a plazo, pero es bajo un contrato los ahorros a plazo donde van a tener cláusulas de penalizaciones Claro. o cosas así para que vos puedas romper anticipadamente tu contrato. Y ahí vos podés tomar las decisiones con tu contraparte, en este caso la cooperativa, por ejemplo, y solicitar rompimiento de contrato o recitar la vista, retirar en forma inmediata. ¿Qué Claro. pasa con las inversiones? Con las inversiones de repente, si invertís en tomar bonos, por ejemplo, tenés que encontrar un comprador, a alguien interesado por esos bonos para que vos puedas tener la liquidez inmediatamente. Y a veces tenés que negociar también de repente. Perder un poquitito. Perder un poquito para poder en forma inmediata. Si bien los instrumentos siempre van a encontrar salida, tenemos que tener en cuenta los tiempos en que vamos a tener. Lo mismo pasa, como vos decís, las inversiones en negocios, por ejemplo, tienen sus etapas, tienen que quemar sus etapas para que haya el retorno. Claro, por supuesto. Y la educación financiera en el ahorro es básica aprender sobre ahorro. Estamos hablando justamente del 10 o del 20% de tus ingresos que tenés que destinar al ahorro antes de pagar las cuentas. Así mismo. Mientras tanto que en la inversión, la educación financiera es fundamental para tomar decisiones informadas. Y como justamente la ingeniera nos estaba diciendo, la información es clave para poder invertir. Tenés que preguntar, tenés que sondear, tenés que releer, leer y releer sobre el negocio que estás queriendo hacer y para poder invertir y que justamente ese dinero retorne en las 3 veces más y para que no sea solamente un aprendizaje. Así mismo, tenemos que verle a la inversión como plantar un árbol. Ajá. Es decir, va a llevar su tiempo, su cuidado, Claro. pero después vamos a poder disfrutar justamente De de la los sombra. frutos. Sí, de la sombra, de los frutos. O sea, hay frutos. muchas cualidades, Sí. pero tenemos que tomar decisiones en base a información. Claro. Recordemos que para la inversión tenemos que tener un fondo de emergencia primero. Antes de invertir es esencial contar con un fondo básico que te proteja ante imprevistos y emergencias. Invertir debe ser a largo plazo. La inversión debe realizarse con dinero que no necesitas a corto plazo, pensando en el crecimiento futuro. También tenemos que saber que tenemos riesgos cuando invertimos. Vamos a tener Totalmente. riesgos y ganancias. Toda inversión implica riesgos y oportunidad de ganancia. Por eso es importante informarse antes de invertir. El famoso, el que no arriesga, no gana, dice luego. Así mismo, pero tiene que ser basado en información. En información. Los chicos que están en la universidad tienen que comenzar a interiorizarse ya Cierto, justamente sobre de inversiones. estos instrumentos, de cómo funcionan, Sí. cómo pueden tomar decisiones futuras. Entonces, Así pues, mismo. cuando puedan tener justamente una platita para destinar a inversiones, puedan ellos tomar ya decisiones correctas. Así mismo. Ahora no es guardar lo que sobra, recordemos, sino es apartar algo que asegure mi futuro. Y ese seguro, asegurar mi futuro, hoy es un pequeño esfuerzo, mañana va a ser una gran victoria. Una gran victoria, por supuesto que sí. ¿Y qué te parece, Noé, en relación a que el dinero compra cosas, pero la educación financiera compra tiempo?
Me parece espectacular. Y el tiempo vale oro. Así Más que el mismo. oro, más que el oro. Bueno, feliz de compartir contigo, ingeniera Lamas, y les deseamos ya un próspero año nuevo a toda Así nuestra mismo. audiencia. Proyectémonos un 2026 próspero, Próspero, un 2026 planificado, que es importantísimo planificado. para que nuestras decisiones también sean las más asertivas. Claro, porque la educación financiera te da libertad. Así Una mismo. libertad emocional. Qué gusto no deber. Y si debes, que sean deudas buenas. Así mismo, Noé. No abusen del Vitel Toné, no abusen del pan dulce, no abusen de la sidra. Todo con moderación, gente. Entonces, será hasta la próxima y ya el año que viene. Nos Así mismo, vemos. nos vemos.